Muy buenas tardes, doctora Liliana Jiménez. En esta oportunidad, como grupo, vamos a exponer nuestro proyecto final sobre el caso de esterilizaciones forzadas en el Perú. Los integrantes son Gerson Flores, Luis Ábalos, Nayeli Chuctaya, Roberto Bautista y María Cele. Yo les voy a hablar sobre la descripción de la realidad problemática. Para comprender la gravedad de las esterilizaciones forzadas en el Perú, debemos recordar que entre 1996 y el año 2000 el Estado peruano implementó el Plan Nacional de Salud Reproductiva, una política que bajo el argumento de desarrollo y reducción de la pobreza terminó convirtiéndose en un mecanismo de control poblacional, dirigido principalmente a mujeres pobres, indígenas y rurales. Como señalan Mulet y la Defensoría del Pueblo, miles de mujeres fueron intervenidas sin información suficiente, mediante engaños, presiones e incluso mediante amenazas. No hubo evaluaciones adecuadas, los procedimientos se realizaron en condiciones de riesgo y tampoco se brindó seguimiento médico. Esto ocasionó daños permanentes e incluso muertes. Aunque han pasado décadas, el problema sigue vigente. El Ministerio de la Mujer ha reconocido que más de 6.000 víctimas registradas siguen arrastrando secuelas físicas y emocionales y que aún esperan justicia y reparación. Esto evidencia que no se trata solo de un hecho histórico, sino de una herida abierta. Todo esto fue posible a tres factores estructurales: un racismo arraigado que consideraba a las mujeres indígenas como población sobrante, presiones institucionales que imponían cuotas al personal de salud y la ausencia real del consentimiento informado, sobre todo porque muchas víctimas no hablaban el español o fueron manipuladas con amenazas de perder beneficio del Estado. Las consecuencias fueron devastadoras. En lo personal, muchas mujeres sufrieron problemas de salud, traumas profundos y rupturas familiares. En lo colectivo se generó una desconfianza enorme hacia el sistema de salud y se profundizaron las estigmas contra las comunidades indígenas. En síntesis, este caso revela una política estatal que vulneró derechos, impactó vidas y dejó una deuda histórica que el país aún no ha terminado de saldar. Doy paso a mis compañeros para que continúen con la exposición. Muy buenas noches, docente. Asimismo, voy a continuar con la exposición. Como punto principal, vamos a mencionar lo que es la identificación del problema principal y los secundarios. Ante ello, mencionamos que si bien es cierto, la problemática se centra en lo que es la vulneración del derecho a la autonomía y asimismo a la libertad reproductiva de miles de mujeres, ¿no? A las cuales se les esterilizó sin su consentimiento. Ante ello, también se menciona que tanto la Convención sobre la eliminación de todas las formas de la discriminación contra la mujer, se menciona también lo que es la Constitución Política del Perú, se reconocen derechos fundamentales en lo que se basan directamente los cuales fueron afectados, ¿no? Durante esta infracción que se pudo cometer. Ante ello, podemos establecer que esta problemática se justifica por aquel interés público, ¿no? Prácticamente también se menciona todo lo que es la política estatal que ignoraba aquellas normas de dignidad humana, la integridad también personal de aquellas personas, ¿no? De acuerdo a los problemas secundarios, se menciona la impunidad en la investigación y la sanción a los responsables. Como otro punto también se menciona la falta de la reparación integral, porque si bien es cierto, a pesar de los avances, las víctimas siguen recibiendo una atención psicológica, médica, financiera y simbólica, ¿no? De una forma inadecuada. También la falta de un programa de reparación integral y a lo largo plazo provoca daños emocionales, físicos y también sociales. Asimismo, también se menciona lo que es la persistencia de aquellos patrones de discriminación y los estereotipos de género. Como otro punto principal, se habla también sobre aquellos estándares jurídicos, los cuales son aplicables al problema. Como ya lo había mencionado, la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 1, 2 y 3 de la Constitución.
Como otro punto, también mencionamos la Ley General de la Salud, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de la discriminación, la Convención Americana. Asimismo, se hace mención también a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Bolivia 2016. También se hace mención lo que es el Tribunal Constitucional en la sentencia 025-2009. Bien, para poder concluir con la parte principal de lo que es el análisis de la problemática, se menciona también lo que es prácticamente desde el derecho, ¿no? Desde una perspectiva del derecho, sabemos que fueron vulneradas la autonomía reproductiva, la integridad personal, la dignidad humana y la igualdad ante la ley, ¿no? Como así se puede mencionar también el derecho a la salud. Bien, por favor, la siguiente compañera. Siguiente PPT. Prosiguiendo con la exposición, respecto del litigio estratégico aplicable, sabemos que este se da con la finalidad de poder lograr un impacto mucho más allá del caso individual. En el caso específico de Mamérita, Mestanza Chávez versus Perú, este constituye un ejemplo paradigmático, ¿no? De un litigio estratégico a nivel internacional en materia de derechos humanos, el cual buscaba poder trascender la reparación integral a las víctimas y poder visibilizar los daños sistemáticos que se han producido contra ellas. Este también cuenta con tres objetivos específicos. En el objetivo jurídico tuvo la principal eh, como principal objetivo poder demostrar la violación de derechos fundamentales, pero a nivel estatal para que el Estado pudiera reconocer su responsabilidad. En el objetivo estructural se obligó al Estado a poder revisar ciertas políticas públicas, lo cual ha permitido impulsar políticas y leyes que permitan poder subsanar estos daños ocasionados y a nivel social se fortaleció el movimiento de las víctimas, ya que se pudo empoderar a las mujeres para que éstas pudieran continuar con sus procesos que en muchos casos han sido archivados. Respecto de la comparativa a nivel internacional y nacional, a nivel internacional tenemos el caso canadiense donde se realizaron esterilizaciones forzadas a mujeres indígenas y en este caso específicamente se demuestra que incluso en sistemas de salud un poco avanzada pueden existir estos casos de violencia reproductiva donde se demuestra un racismo estructural y la falta de un control institucional, lo cual que para el Perú este análisis demuestra y pone en evidencia una urgencia de reparación a las víctimas que ya se conocen. A nivel nacional, también tenemos una comparativa con dos casos sucedidos en Manta y Baguazo, donde se vulneraron derechos de estas poblaciones indígenas y rurales de bajos recursos, en el cual se demuestra que en el Perú aún existe un patrón estructural sobre estas vulneraciones de los derechos hacia poblaciones indígenas específicamente, lo cual demuestra y refuerza la necesidad de poder adoptar ciertas políticas para poder lograr una reparación integral de los daños. Le paso la palabra a mi compañero. Bueno, buenas noches, docente. En el caso de la resolución de la problemática, bueno, como ya lo habíamos tocado en sesiones anteriores, creo que se presentan, hemos considerado como grupo, se presentan dos figuras jurídicas, ¿no? La cual es el amicus curiae o amigo del juez, ¿no? Que es una especie de asistente externo que brinda, pues, los consejos, ¿no? Consejos sobre sobre un problema, pues como tal, ¿no? En este caso, sobre un problema jurídico. Y también otra resolución es la elaboración de un proyecto de ley sobre la reparación este, civil integral, ¿no? Ya que muchas veces eh, para nosotros, para la población, cuando se ve vulnerada en sus derechos, como en este caso el tema de las esterilizaciones forzadas, pues tiene que recurrir a demandas, tiene que recurrir a cortes y a veces el proceso pues judicial es muy tedioso. Entonces, con la ley creo que podríamos avanzar bastante, ¿no? En el caso de la amicus curiae, pues sí, tendríamos que acudir a los especialistas o como especialistas ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Y también, bueno, como ya se había mencionado, la elaboración del proyecto de ley, ¿no? Para la reparación, ¿no? Y bueno, el amicus curiae básicamente como concepto, ¿no? Donde nos dice que nos sirve también como instrumento, ¿no?
instrumento en todo tipo de procesos judiciales que estén iniciando o ya estén en curso, ¿no? Generalmente también, pues, pueden ser nacionales, pero también, pues, internacionales, como en este caso, ¿no? Donde se demandó al Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, la elaboración del proyecto como tal es para, hecha la ley, pues, simplemente estos hechos ya no se van a volver a repetir, ¿no? Y las víctimas, pues, van a sentirse, pues, eh, reparadas, ¿no? Del derecho que se ha vulnerado, ¿no? En ese sentido, creo que consideramos que estas dos, herramientas jurídicas son bastante importantes. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Bueno, en el cuadro FODA, como fortalezas, la estrategia es integral porque combina el amicus curiae con un proyecto de ley, lo que nos permite actuar desde lo judicial y lo legislativo. Además, tiene respaldo de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. En cuanto a las oportunidades, hoy existe mayor conciencia sobre los derechos reproductivos e interés político y social en avanzar con las reparaciones. Las debilidades están en la lentitud del sistema judicial, la falta de recursos y la poca experiencia en litigio estratégico en algunas instituciones. Y entre las amenazas encontramos la discriminación estructural, la resistencia política y los posibles cambios de gobierno que puedan frenar el proceso. En general, el FOA nos muestra que, aunque hay dificultades, la propuesta tiene un buen potencial de impacto. Siguiente diapositiva, compañero. Ok, como conclusiones, primero tenemos que las esterilizaciones forzadas fueron una violación muy grave de derechos humanos, que afectó especialmente a las mujeres indígenas y rurales. Como segunda conclusión, la combinación del amicus curiae y el proyecto de ley permite una respuesta completa para buscar justicia y reparación real. Y tercero, la coordinación del Poder Judicial, el Congreso y la sociedad civil es esencial para que estas medidas funcionen y no se repiten hechos similares. Nosotros como grupo recomendamos impulsar el amicus curiae en todos los procesos judiciales, promover la aprobación del proyecto de ley de reparación integral, fortalecer la coordinación entre instituciones y organizaciones sociales y realizar campañas de sensibilización para prevenir nuevas vulneraciones a los derechos reproductivos. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, docente, por la oportunidad y con nosotros será hasta una próxima ocasión. Gracias.